Mucha gente está obsesionada por los indicios de fuerzas demoníacas en el mundo. Ven genocidios, violencia sin sentido, plagas, y acusan de todo ello a demonios o al propio diablo. Creen que los espíritus demoníacos pueden poseer un cuerpo humano y que solo los rituales de exorcismo pueden liberar a los poseídos de las regiones más oscuras de lo inexplicable. Exorcistas. En 1973, el público abarrotó los cines para ver la representación de una niña poseída por el diablo. Pocos sabían entonces que el guionista basó su historia en un caso real. En el 3210 de Bunker Hill Road, en el distrito Mount Rainier de Washington, Maryland, hay un patio de juegos. Hace tiempo que el ayuntamiento demolió la casa, pero los vecinos llaman a la esquina el Rincón del Diablo. En enero de 1949, el joven de 13 años que vivía aquí parecía un adolescente perfectamente normal. Iba al colegio y se concentraba en sus estudios. Era frágil y poco dotado para los deportes. Prefería quedarse en casa escuchando la radio y jugando a juegos de mesa. Según testigos, de repente empezaron a ocurrir sucesos inexplicables. Las paredes del hogar familiar empezaron a emitir ruidos. La cama del niño se movía. Los muebles se deslizaban por la habitación y los cajones salían volando. Al principio sus padres pensaron que estos extraños acontecimientos estaban relacionados con la angustia del joven por la reciente muerte de su tía favorita. La tía había instruido al niño en la comunicación con los muertos. Había intentado contactar con ella a través de la Ouija. Quizá pensaron los extraños acontecimientos eran mensajes de la fallecida. Los padres pidieron ayuda al sacerdote luterano y después a los médicos, pero nada funcionó. Después comenzaron a aparecer arañazos en el cuerpo del niño. Arañazos que, según los testigos, no podía haberse hecho él solo. El clérigo propuso a la familia que contactara con un sacerdote católico. Acudieron a la iglesia de San Jaime en Mount Rainier, Maryland, para ver al padre Albert Hughes, quien accedió a visitar al muchacho. Después, en una cena en la rectoría, Hughes habló con Frank Boger, un sacerdote amigo, sobre el encuentro. Me dijo que la habitación estaba muy fría, hasta el punto de sufrir escalofríos. El niño era el único responsable de mover los objetos de la habitación y de tirar el teléfono de la mesilla. Hubo una plétora de afirmaciones contra Dios y lo sagrado. El padre Hughes tenía entonces 29 años y no estaba preparado para enfrentarse a la extraña fuerza que parecía poseer al muchacho. Consideró el asunto a la luz de las aportaciones científicas contemporáneas. Pero llegó a la conclusión, no tenía otra opción, de que se trataba de fuerzas satánicas. El padre Hughes se convenció de que el exorcismo, un misterioso ritual que requería la aprobación del arzobispo, era la respuesta. El rito del exorcismo estaba perfectamente descrito. Él pensó que podría funcionar. Los padres ingresaron al niño en el hospital universitario de Georgetown, en Washington, donde le ataron a la cama. El padre Hughes bendijo al niño, se arrodilló ante la cama y comenzó el ritual. Rezó en latín y después, en nombre de Dios, ordenó al diablo salir del cuerpo del chico. El niño rompió las correas, sacó un muelle y desgarró el brazo del padre Hughes desde el hombro hasta la muñeca. Hughes, traumatizado física y mentalmente, abandonó el exorcismo y San Jaime para recuperarse. Los padres del niño, preocupados de que pudiera volverse violento, buscaron nuevos indicios de la supuesta presencia diabólica.
Cuando aparecieron marcas de arañazos en su abdomen deletreando la palabra Luis, los padres creyeron que era una señal. Tenían familiares en San Luis, donde había vivido la tía del niño, y acudieron allí en busca de ayuda. A los pocos días, los padres pidieron a un sacerdote jesuita de la cercana Universidad de San Luis que practicara un exorcismo. Era a principios de marzo, 7 semanas desde el inicio de la extraña odisea. El sacerdote les indicó que antes de que el arzobispo aprobara el exorcismo, los médicos tendrían que descartar causas mentales y físicas del comportamiento del joven. Los médicos así lo hicieron. El arzobispo eligió como exorcista a un pastor de 52 años de la iglesia de la universidad, el padre William Bowder. Según su superior, Bowder tenía los requisitos necesarios. Era pío, prudente y maduro, como exigía el ritual del exorcismo. Bowder pidió ayuda a su amigo Raymond Bishop, de 43 años. También incluyó a Walter Halloran. Solía conducir para el padre Bowder. Una noche, justo antes de cenar, me pidió que le llevara a un sitio y lo hice. El seminarista Halloran, de 26 años, no supo que iba a ayudar en un exorcismo hasta que el padre Bowder comenzó a rezar en la casa de los familiares del joven. Estaba arrodillado a los pies de la cama, apoyado con los codos. La cama empezó a subir y bajar. Supongo que puse una cara de absoluta sorpresa porque el padre paró, me miró y me pidió que no me preocupara. A continuación, una botella de agua bendita salió volando por la habitación. Estaba sobre una cómoda, salió volando y se estrelló contra la pared. Los dos sacerdotes hicieron el ritual mientras el padre Halloran y los miembros de la familia sujetaban al niño. Noche tras noche, los sacerdotes intentaron prender imágenes de santos en la ropa del joven y colocarle un crucifijo en la mano. Le rociaron con agua bendita y recitaron repetidas veces las oraciones del ritual. Durante las oraciones, el chico comenzó a agitarse y retorcerse. El agua bendita provocaba una reacción de ira por parte del joven, como si no quisiera que se la echásemos. El niño también se mostró violento con los sacerdotes, según el autor de El Exorcista, William Peter Blatty. El niño podía escupir copiosamente a grandes distancias y con una gran precisión. Escupía desde 6 o 7 metros y acertaba en el ojo del sacerdote. Era infalible. En un par de ocasiones hizo ciertas afirmaciones sobre los presentes. Se dirigió a uno de los sacerdotes que solo estuvo allí una vez y le dijo: «Me sorprende verte en el infierno. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» La terrible experiencia terminó después de la medianoche y el niño se durmió. Los sacerdotes registraron los acontecimientos de esa noche en un diario firmado por todos los testigos. Cuando el niño se despertó, no recordaba nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Cuando el exorcismo de San Luis entró en su tercera semana, el padre Bowder propuso convertirle al catolicismo. Los padres accedieron y el niño comenzó a asistir a clases de religión en la rectoría de la iglesia de la Universidad de San Luis. Bowder también decidió trasladar allí el exorcismo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus. Cerca de la iglesia, las reacciones del joven se intensificaron. Volvieron a aparecer marcas de sangre en su cuerpo en forma de palabras y signos. Había flechas. Las recuerdo perfectamente. En otras ocasiones aparecía la palabra infierno. Eran muy exactas. No hacía falta echar mano de la imaginación. Pero la mayoría de las veces eran verdugones que le bajaban por los brazos, por las piernas, le cruzaban el abdomen y el pecho. En una ocasión, las manchas se parecían a los dibujos que se suelen hacer del diablo.
Hubo una ocasión especialmente intensa. El padre Bowdern escribió en su diario que mientras hablaba al niño, le miró las piernas y ante sus ojos aparecieron 2 marcas de tenedor bajando por la pierna desde el muslo hasta el tobillo, haciéndole sangre. El ritual prohíbe explícitamente el diálogo con el demonio, pero conmina al exorcista a que exija respuestas a 2 preguntas: su nombre y el día y la hora de su partida. Hacía las preguntas seguidas de una pausa para la respuesta. A veces respondía, como en una ocasión que contestó Legión a la pregunta sobre su nombre. En otras ocasiones, el niño, hablando con una voz desconocida, se identificó como el mal o el diablo. Una noche la voz se ofreció a demostrar que era el diablo. Dijo: despertaré al niño y estará bien. El muchacho se despertó al momento y estaba tranquilo. Después dijo: le despertaré y querrá morir. Y se despertó con ataques. La voz solía provocar a los sacerdotes, diciendo que tendría que revelar cierta palabra antes de abandonar el cuerpo. Por lo que puedo recordar, las palabras fueron: no me iré hasta que diga una determinada palabra, pero no permitiré que la diga. Según Halloran, la batalla por el alma del niño parecía interminable. Noche tras noche, el exorcista les convocaba en la rectoría para repetir el ritual y enfrentarse a las fuerzas de lo inexplicable. En abril de 1949, el adolescente supuestamente poseído por el diablo llevaba 5 semanas de exorcismos nocturnos. La salud del niño se había debilitado considerablemente y los sacerdotes temían que cayera gravemente enfermo. Como precaución, el exorcista decidió volver a trasladar al niño, esta vez al Hospital Católico Alexian Brothers, cerca de la Universidad de San Luis. Nadie notó que alguien había colocado una imagen del arcángel San Miguel en la habitación. El exorcista intensificó sus esfuerzos por convertir al niño al catolicismo. Quería que aceptara la comunión. Cada vez que Bowdern iba a darle la sagrada forma, el joven comenzaba a actuar de forma salvaje y había que sujetarle. Tiró una hostia de la mano del sacerdote y le pegó. Apretaba los dientes porque se negaba a aceptar nada en la boca. Tardamos 2 horas en conseguir que la tomara. La Semana Santa pasó sin cambios en el comportamiento del joven. El exorcista sintió la necesidad de hacer algo diferente. Decidió hacer las preguntas que requería el ritual en inglés, no en latín. Al principio continuó escupiendo y maldiciendo, pero finalmente consiguió que gritara. Dijo que el arcángel San Miguel estaba presente y lo describió. Con voz de adulto dijo: Satán, te ordeno que abandones este cuerpo en nombre de Dios. Sal ahora. El exorcista creyó que el niño había pronunciado por fin la palabra clave. Utilizó la palabra Dominus, Señor, en latín. Según Halloran, el niño comenzó a luchar y a retorcerse. Se puso muy violento. Se retorció más de lo normal. Después hubo un gran ruido, una explosión. En el santuario de la iglesia surgió una luz muy brillante que desapareció rápidamente. El chico cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó, la experiencia había terminado. Dijo haber soñado con un ángel que llevaba una espada y conquistaba demonios. Después volvió a dormirse. Cuando despertó de nuevo, todos los recuerdos del exorcismo se habían desvanecido. El niño y su familia regresaron a Maryland y se convirtieron al catolicismo. Los testigos han protegido su identidad durante 5 décadas. Ahora, con 60 años, dicen que ha vivido una vida normal.
bautizó a su hijo con el nombre de Miguel. ¿Estuvo poseído por un espíritu maligno? ¿Le liberó de las garras de Satán un ritual medieval? El padre Bowder, ya fallecido, confirmó el exorcismo en una carta al escritor William Peter Blatty. Me dijo que estaba seguro de que el caso era real. No tuve ninguna duda entonces, ni la tengo ahora. El hecho de que el exorcismo funcionara demuestra que el poder de Dios es más fuerte que el del diablo. Los escépticos rechazan la afirmación de Halloran. Sus interpretaciones del comportamiento del niño no incluyen al diablo. El profesor de la Universidad de California, Henry Kelly, antiguo seminarista jesuita, afirma que el comportamiento del niño fue provocado por el propio ritual del exorcismo. Los síntomas de la posesión comenzaron al mismo tiempo que el exorcismo. Estoy convencido de que el propio ritual provocó los síntomas de la posesión. Es un fenómeno que ya ha ocurrido en el pasado. La sugestión provoca los síntomas y también los cura. Sin embargo, Blatty afirma que el padre Bowder demostró su teoría. El exorcista intentó engañar al niño. En vez de leer el ritual en latín, le leyó la Guerra de las Galias de César para ver si su respuesta también era diabólica. Pero nada de eso ocurrió. Otros creen que el niño y su tía habrían mantenido relaciones sexuales incestuosas y que la muerte de la mujer provocó el estado del joven. El sacerdote jesuita Francis Cleary, profesor de teología en la Universidad de San Luis, sostiene que el exorcismo es una historia de incesto y disfunción psicológica, no de posesión. Por lo que he leído, parece que nos encontramos ante el caso de un joven que acababa de entrar en la pubertad y que podría haber mantenido relaciones incestuosas con su tía. Sería un error admitir una enfermedad psicológica con fenómenos paranormales sin justificación y proyectarla en un contexto religioso. No hay que meter la religión en esto. No pertenece a este campo. El psiquiatra David Baer afirma que las nuevas investigaciones sobre afecciones cerebrales pueden proporcionar explicaciones médicas para la llamada posesión del niño. El cerebro es una combinación de circuitos eléctricos y sistemas químicos. Las células cerebrales se envían señales unas a otras liberando productos químicos. Productos anormales pueden producir estados poco habituales, cambios de comportamiento y una sensación de posesión. El doctor Baer sostiene que el niño pudo sufrir ataques de epilepsia en el lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia puede estar provocado por encefalitis, una infección del cerebro. Los ataques del lóbulo temporal suelen comenzar en la pubertad. Baer cree que los ataques del lóbulo temporal, que está conectado con el sistema nervioso autónomo, podrían explicar los verdugones de la piel. Se muestra escéptico ante las descripciones de palabras deletreadas en el cuerpo del niño. Creo que en el caso de este niño, la gente que observó las marcas y los cambios de su piel añadió su propia interpretación a lo que vio. Halloran cree que tanto los verdugones como la posesión del niño fueron reales y que no pueden ser explicados por la ciencia moderna. Creo que cualquiera puede sufrir una posesión. Es debida al poder que tiene Satán y a la debilidad inherente de los humanos. Mi opinión es que este en concreto fue un caso auténtico de posesión. El niño tenía momentos de lucidez en los que no estaba bajo esa influencia, pero durante los cuales improvisaba. Estuvo rodeado de sacerdotes que realizaron un admirable ritual de exorcismo. Y también había testigos. Puede que le siguiera el juego durante un tiempo, pero con respecto a las marcas de su cuerpo, creo que estuvo en manos de algo inexplicable. Ni enfermedades mentales ni neurológicas pueden explicar las descripciones de las sacudidas de la cama o los cajones volando.
¿Se equivocaron los 48 sacerdotes, médicos y miembros de la familia cuando dieron fe de los acontecimientos de los que fueron testigos? Los escépticos creen que sí, y afirman que las raíces del comportamiento del joven están en su cerebro. Los creyentes dicen que la verdadera causa nos sorprende desde las profundidades de lo desconocido. Para los que creen, el diablo deja su huella de muchas maneras. Los exorcistas pueden hacer desaparecer un demonio o decenas de ellos de una persona. Para muchos cristianos pentecostales, los susurros de lo que llaman la liberación eliminan los demonios de su anfitrión mientras lanzan al creyente a un viaje a través de lo inexplicable. En septiembre de 1990, Ellen Kearney, de 25 años, se trasladó de Hartford, Connecticut, a Pasadena, California, e hizo un curso de posgrado en el Seminario Teológico Fuller. Ellen sintió que comenzaba una nueva vida. Enferma de nacimiento de una grave afección muscular, había sobrevivido a una difícil infancia con una madre que supuestamente abusó sexualmente de ella. Siendo adolescente, su madre la ingresó en un hospital para discapacitados físicos. Sintiéndose abandonada, Ellen se dio a las drogas, a la música heavy metal y al ocultismo. Una amiga le regaló una Biblia y la invitó a una celebración en la iglesia de Pentecostés. Por primera vez en su vida, Ellen sintió una relación personal con Dios y volvió a nacer como cristiana. En Fuller, esperaba profundizar en su fe, pero su nueva vida no presagiaba nada bueno. Afirma que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La cama se agitaba tan violentamente que la despertaba. Ocurrían fenómenos extraños. Se encendían luces y las cosas se movían. Experimenté sucesos misteriosos como estar a punto de ser atropellada 3 veces en la misma semana. Escuchaba voces en mi cabeza que no eran mis propios pensamientos. No podía soportar la cantidad de voces antagónicas que me decían cosas negativas. Ocurrían muchas cosas extrañas que no podía explicar y que me asustaban. Confusa y atemorizada, Ellen Kearney buscó ayuda espiritual. Una de sus amigas le recomendó hablar con el reverendo Charles Kraft, un sacerdote evangélico y profesor en Fuller. Además de consejero, Kraft está especializado en liberaciones, la versión pentecostal del exorcismo. I want all spirits out of mind, emotions and will, in the name of Jesus Christ. Durante la liberación, el reverendo Kraft dice dirigirse personalmente a cada demonio, llamándolo por su función antes de hacerlo desaparecer. Spirit of doubt, what does this do to you? She's getting stronger. She's getting stronger. That's bad news for you, huh? I'll give you to the count of 3, and after that the angels come after you with their swords. 1, 2, 3. Ellen sabía que Kraft practicaba liberaciones, pero dudaba estar poseída por demonios. Cuando fui a verle no sabía qué iba a decirle. Fui porque pensé que no tenía otra elección. En sus 2 primeras reuniones, el reverendo Kraft y Kearney hablaron sobre su turbulento pasado. En la tercera sesión, Kraft determinó que estaba poseída. Tener demonios es como ir adelgazando. Es como estar cubierto de estiércol o estar envuelto con porquería. Es una sensación muy sucia. Kraft pidió a Ellen que desafiara a sus demonios. Ella accedió. El pastor me hizo cerrar los ojos y se dirigió directamente a los demonios que había en mí. De repente aparecieron los demonios y me encontré hablando con ellos en vez de con Ellen. Cuando los demonios hablaron, Ellen creyó por fin que su cuerpo había sido invadido por espíritus malignos. Los demonios respondían a nombres específicos como miedo, depresión o muerte. Cuando Kraft preguntó quién estaba al mando, la voz respondió: el demonio de la muerte. Kearney describió su liberación en su diario. Muerte fue el que más habló. Tenía mucha más fuerza y una actitud más resistente. Aunque el padre lo gritó a lo alto y ordenó que contestara en nombre de Dios. El reverendo Kraft cree que impuso su autoridad sobre los demonios y les ordenó marcharse. Según él, cuando el diablo se va, no puede regresar.
Lo he probado varias veces, incluso con Elin. Cuando aparece otro demonio le pregunto si es el mismo que hemos expulsado antes. Siempre dice que no, porque ese ya no puede volver. Lo tiene prohibido. Él lo expulsó de mí, lo sentí y noté una gran diferencia. Elin se reunió con el reverendo Kraft todas las semanas durante 9 meses y notó que la abandonaban más de una docena de demonios, pero sabía que aún quedaban otros. Me despertaba por la noche y veía un espíritu en mi habitación. Si le reprendía en el nombre de Dios, se iba. Pero a veces tenía tanto miedo que se me olvidaba hacerlo. Sentía que no podía deshacerme de los demonios. Es una especie de oscuridad persistente. Después de sus encuentros con el reverendo Kraft durante más de un año, pudo librarse por fin del peso de los demonios. Y cuando la abandonaron, también lo hicieron las voces de su cabeza. Sé que ahora no hay demonios dentro de mí. Estoy en paz y me siento libre. Me encuentro plena, una persona completa. Ahora sé que mis recuerdos y mi vida tienen sentido. ¿Habitaban realmente demonios en el cuerpo de Elin Kearney? ¿Crearon pensamientos violentos y malignos en su mente? Los partidarios de esta postura afirman que los demonios son reales. Kraft insiste en que gente como Elin deben hacer desaparecer sus demonios antes de remitirse a problemas psicológicos subyacentes. Un problema psicológico no habla conmigo, un demonio sí. Y es una gran diferencia. Un problema de ira acumulada no me habla, pero un demonio que se está fortaleciendo, sí. Elin acudió a mí porque mantenía una lucha emocional. Sabíamos que tendríamos que tratar algo así y es importante partir de una buena base. Sin embargo, Kraft no tiene estudios profesionales en psicología y, de hecho, la ciencia moderna y las teorías psicológicas afirman que los demonios no existen. La comunidad psicológica afirma por unanimidad que los demonios son solo un nombre más para una psique atribulada. No hay pruebas científicas de la existencia de demonios. No creo en ellos. Es solo un nombre que les da la gente. Es como si yo les dijera a mis pacientes que sus traumas los provoca un gran ser verde llamado Fred que está detrás de mí. ¿Alguien podría creerlo? Bayerstein dice que en casos como el de Elin es fácil distorsionar la percepción. El estrés puede alterar la química del cerebro. En esas condiciones, la percepción y la realidad pueden divergir. Ese individuo no sabe discernir entre si está ocurriendo algo en el mundo exterior que le llega por las vías sensoriales o si está sucediendo en su propia mente. La sensación de posesión de Elin, según Bayerstein, podría estar relacionada con sus fuertes creencias en una religión plagada de demonios. Cuando alguien tiene impulsos y sensaciones que no puede comprender, se agarra a la religión como a un clavo ardiendo. Pero conlleva otra serie de creencias que provoca que la gente espere que pasen cosas. Algunos psicólogos dicen no tener explicación psicológica para mí, pero las manifestaciones externas que me ocurrieron no pueden explicarse de otra forma. ¿Cómo se explican los movimientos de la cama? ¿Cómo se explican todas las cosas que se movían por la casa? Los científicos dicen que Kearney solo creyó que su cama se movía. Afirman que su cerebro le gastó una broma. Los partidarios dicen que los trucos son parte de un juego diabólico, jugado por agentes demoníacos de lo inexplicable. El exorcismo se basa en los misterios y rituales de la religión. La psicoterapia tradicional deriva del análisis racional laico. A pesar de sus grandes diferencias, algunos terapeutas han aceptado el exorcismo, añadiendo un misterioso complemento a su régimen terapéutico y entrando en el mundo de lo inexplicable. En el otoño de 1982, Margaret Swift, una dietista de Cupertino, California, se sometió a cirugía menor.
Margaret recuerda que estaba sana cuando entró en el hospital, pero cuando regresó a su casa al día siguiente, sintió síntomas nuevos e inexplicables. Los síntomas aparecieron cuando llegué a casa. Me pesaban las piernas y los pies y apenas podía caminar. Comía normalmente, pero en 3 días perdí casi 7 kilos. 2 semanas después, Margaret fue a ver a su cirujano. El médico le aseguró que los síntomas no tenían nada que ver con la intervención y le recomendó un especialista que le hizo gran cantidad de pruebas que no revelaron nada. Era frustrante. No sabía si iban a encontrar algo malo y si sería algún tipo de enfermedad terminal. Pasaron las semanas y los meses. Los médicos eran incapaces de tratar el extraño cansancio de Margaret. Solicitó la invalidez. 6 años después, Margaret se interesó por una terapia alternativa y leyó Los muertos inquietos de Edith Fiore, una psicóloga californiana. El libro describe la teoría de Fiore sobre la existencia de personas afligidas por enfermedades misteriosas que pueden estar poseídas por los espíritus de los muertos. Fiore, que dice haber practicado exorcismos en cientos de pacientes, afirma que los espíritus suelen introducirse en los humanos en cementerios y hospitales donde habitan las almas perdidas. Margaret advirtió una similitud entre su enfermedad y las que describía el libro de Fiore. No creía que el hipnotismo pudiera extraer los espíritus de los muertos, pero desesperada por encontrar una cura pidió una cita con la psicóloga. Fiore consideró los extraños síntomas que presentaba Margaret, desorientación intermitente y la molesta pesadez de sus piernas. La psicóloga relacionó inmediatamente la hospitalización de Margaret con la posesión. Fiore y Sweet decidieron recrear el exorcismo. Fiore comenzó lo que llamó el proceso de desposesión, hipnotizando a Margaret y dirigiéndose directamente al espíritu. Your name isn't Margaret. When you go into the spirit world, you're going to be in a perfect body of your own. So you don't need to be in Margaret's body. Go in the name of the Father and the Son, Jesus Christ. Go in peace and light and love. You must leave now. Fue como si se reventara un globo. Salió del plexo solar. Cuando despertó de la hipnosis, dijo sentirse completamente diferente. La pesadez había desaparecido y volvió a sentir liviandad en sus pies. Estaba deseando demostrarle a su marido lo que había cambiado. No podía imaginarse lo que había ocurrido. Me había deshecho de la pesadez de piernas y pies. Por la expresión de mi cara supo que había ocurrido algo. 15 años después de su experiencia, los síntomas que llevaron a Margaret a una exorcista han desaparecido por completo. ¿Poseyó un espíritu el cuerpo de Margaret Sweet, provocándole fatiga crónica? Fiore afirma no tener duda alguna de la existencia de los espíritus y de la efectividad de su ritual. He usado esta terapia durante 20 años. Tengo que creer que estos espíritus existen y que poseen a los seres vivos. Es una terapia y funciona. Hay que practicarla. Sin embargo, la mayoría de los psicólogos tienen serias dudas sobre los puntos de vista de Fiore. El psicólogo clínico Jeffrey Youngren afirma que sus métodos pertenecen al campo del culto religioso, no a la psicoterapia. La hipnosis como forma de entrar en contacto con espíritus teóricos o con el exorcismo teórico, ninguno de los cuales tiene validez en los modelos de ciencia que aceptamos hoy, está completamente fuera del campo de la medicina. Este tipo de práctica no tiene nada que ver con la psicología o la psicoterapia. Youngren afirma que los métodos de Fiore son poco ortodoxos y peligrosos. Es una introducción a un sistema de errores, por usar un término clínico, estresando a un paciente frágil y provocándole que se venga abajo.
Participé en un caso similar en el que se practicó un exorcismo. El resultado fue que el paciente tuvo que ser ingresado en el departamento de psiquiatría. Fiore insiste en que su método funciona, pero Ljunggren cree que Margaret se curó simplemente porque quería curarse. Si alguien entra en una sesión con esperanzas de que ocurra algo, la sugestión puede hacer que ocurran grandes cambios. ¿Puede un psicólogo hacer desaparecer un espíritu y aliviar los síntomas de un paciente? Los científicos afirman que la recuperación de Margaret fue el resultado del poder de la sugestión, no una cura real. Otros creen en una recuperación espontánea gracias a la marcha de un alma perdida. La creencia en la posesión demoníaca y el poder limpiador del exorcismo son comunes en muchas religiones de todo el mundo. En la mayoría de los casos, esas religiones han codificado y formalizado el ritual del exorcismo. La esencia poderosa del rito ha desaparecido en todas partes, salvo en remotas tribus donde el espíritu de lo inexplicable tiene cara. Para los Himba del África suroccidental, la vida está llena de espíritus. La tradición Himba cuenta que los espíritus provocan todas las enfermedades humanas y que solo el exorcismo realizado por el brujo puede restablecer la salud. Los occidentales hemos tenido pocas oportunidades de ver estos ritos ancestrales. Las fotógrafas Angela Fisher y Carol Beckwith captaron los rituales en fotografías y vídeo. Estas imágenes son inéditas. Son las 3 esposas de un nativo fallecido. Los habitantes de Himba sabían que un espíritu del mundo animal había entrado en los cuerpos de las mujeres. Unos meses antes, un león había matado a su marido. Creían que él había enviado el espíritu del león al pueblo para arrastrar a sus 3 mujeres al inframundo con él. Cuando el espíritu del león las poseyó, se comportaron como animales. Rugían, emitían sonidos guturales, se arrastraban por el suelo gateando, se atacaban unas a otras. Ya no eran seres humanos tal y como nosotros las consideramos. Las esposas del muerto seguían en trance mientras todo el pueblo esperaba la llegada de Cachambía, la curandera con el poder de exorcizar a los espíritus diabólicos. La hechicera sacó el espíritu de las mujeres para introducirlo después en su cuerpo. Cachambía cogió la calabaza con semillas en su interior y la agitó rítmicamente para que el espíritu del león saliera de las mujeres. Según las fotógrafas, 3 horas después ocurrió un gran cambio en las mujeres. La sensación del espíritu del león abandonando sus cuerpos fue visceral. Casi se podía sentir cómo emanaba de ellas y entraba en la hechicera. No pudo seguir agitando la calabaza. Su cuerpo se puso rígido, tenía los ojos en blanco, estaba poseída por algo tan poderoso que temimos por su vida. Poseída por los 3 espíritus de león, la curandera se dirigió a las fotógrafas, combinándolas a que regresaran a su campamento para invocar el poder del fuego ancestral, fuego que nunca debe apagarse, y para deshacerse de los espíritus. Docenas de mujeres se unieron al ritual para aportar una fuerza colectiva capaz de luchar con la sobrecogedora fuerza. Salmodiaron durante 6 horas mientras la sanadora luchaba. Las fotógrafas dijeron haber visto un misterioso fogonazo de luz. Parecía salir de su cabeza, golpearle la mano y desaparecer. No estábamos seguras de haberlo visto bien, pero seguimos haciendo fotos. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a casa y revelamos los carretes, vimos que el fogonazo emanaba de su cabeza. Cachambía contó después que sintió cómo los espíritus abandonaban su cuerpo en el momento exacto en que la luz salió de su cuerpo.
Las fotógrafas siguieron a Cachambía durante 2 semanas, mientras iba de pueblo en pueblo haciendo 3 exorcismos al día. Dicen haber visto a un niño salir del coma y a una mujer curada después de un sufrimiento de 4 años. Vimos que la mujer estaba completamente curada. La hemorragia interna cesó y no volvió a tener dolores. El exorcismo fue todo un éxito. Beckwith y Fisher se sintieron tan cautivadas por lo que fotografiaron y grabaron que empezaron a creer en los poderes sanadores de Cachambía. Los individuos han salido del exorcismo completamente sanos y con la sensación de equilibrio y bienestar. Salimos de allí con la sensación de tener el poder de exorcizar espíritus, que tenía la capacidad de curar enfermedades. El resultado final es que tiene un poder que nosotros no estamos usando en el mundo occidental. Con independencia de que los exorcistas hagan desaparecer espíritus de leones, demonios o el mismo diablo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Son estas entidades malignas imágenes creadas por el mundo moderno o son reales? El diablo es real. Es una creación de Dios que le desobedeció y siguió su propio camino. Tomó la irrevocable decisión de no obedecer a Dios. Ahora hace todo lo que está en su mano por derrocar a Dios y traer el caos y el desorden al mundo. Satán, o el diablo, solía estar en el centro del discurso teológico para hablar del mal. Era el protagonista de una historia en la que los seres humanos que habitaban el paraíso se sintieron tentados por él y cayeron en el pecado. Él es la explicación, el origen, la razón de que el mal habite en el mundo. Pero cuando la ciencia puso trabas a que la gente se tomara en serio a un ser con cuernos, escamas y rabo, el diablo se convirtió en una metáfora de nuestra capacidad de hacer el mal. Porque el mal reside en todos y cada uno de nosotros. Según Del Banco, la ciencia no puede decir a la humanidad cómo elegir sus valores. Mucha gente se siente a la deriva en un mundo que a veces parece haber perdido su brújula moral. Hay muchas explicaciones a este sentimiento de desconcierto y confusión. Una de ellas es el deseo de recuperar las antiguas creencias y símbolos religiosos para darles una nueva vida, para creer que el antiguo ritual del exorcismo es, por ejemplo, un modo razonable de tratar con el pecado o la enfermedad. Los científicos admiten que el ritual del exorcismo puede tener un gran efecto, pero afirman que contar solo con la fe es rechazar el entendimiento moderno del comportamiento humano. Creo que la fe es algo maravilloso, y la religión también, pero puede llegar a ocupar demasiado espacio en la vida de una persona. No debería ser la única respuesta. Además de la religión, sigue habiendo espacio para la medicina y las ciencias psicológicas, y ambas pueden funcionar igual de bien. Usar modelos espirituales y ocultos como explicaciones globales a los problemas puede ser algo verdaderamente trágico. Los escépticos afirman que el comportamiento antisocial, incluso los actos más malvados imaginables, no tienen nada que ver con los espíritus y sí con la disfunción psicológica. Los creyentes dicen que el poder del mundo espiritual tiene un potencial mayor sobre el mal que ningún otro acto de la humanidad. Hay algo dentro de nuestro mundo que va mucho más allá de la maldad. Volvemos a enfrentarnos con principios y poderes, con seres espirituales que trabajan de una manera tan misteriosa que no podemos entenderla y que continúan trabajando para la destrucción del mundo. Desde tribus nativas a católicos romanos, desde cristianos pentecostales a terapeutas de última generación, los exorcismos siguen teniendo el poder de transformar a los que creen en ellos. ¿Son los espíritus exorcizados demonios de nuestra propia cosecha? ¿O hacen desaparecer realmente las fuerzas del mal de sus víctimas? La respuesta depende de nuestra noción del mal y de nuestra fe en lo inexplicable.